Génesis capítulo 1, versículo el 11 y el 12. Esos dos versículos vamos a mirar, entonces pueden ir buscando en la Biblia, también pueden ir buscando, es muy importante que nosotros verifiquemos lo que estamos leyendo a través de la Biblia. Entonces, un segundo, y vamos a mirar esa parte. Si ustedes pueden seguir la lectura con la palabra de Dios, es muy importante, aún es un medio digital, pero ustedes puedan leer, es muy importante también a través de la Biblia, porque uno compara o puede también verificar lo que se está predicando mirando directamente en la Biblia. Eso es muy, muy importante, que ustedes puedan verificar que lo que hablamos está escrito. Y normalmente yo leo, ustedes ven que a veces la lectura es larga, leo lo que dice la Biblia para que nosotros no sea algo de nuestro pensamiento, sino lo que está escrito dentro de la Biblia. Entonces, de esa forma tenemos que acostumbrarnos. Los justos creemos en la palabra de Dios. Entonces, la forma correcta de creer en la Biblia es verificando lo que está escrito. Y los hermanos de Berea son hermanos que la Biblia los menciona como un ejemplo, porque ellos, cuando el apóstol Pablo les predicaba, ellos miraban si lo que el apóstol Pablo decía estaba escrito en la Biblia. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que creer cuando miramos la palabra de Dios. Un segundo y ya vamos a iniciar la lectura. El libro de Génesis. Génesis, el capítulo 1. Vamos a mirar. Libro de Génesis. Y antes yo les he dicho también para leer la Biblia como qué forma es más adecuada, ¿sí? Para estudiar la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿de qué forma? Entonces ya vamos a ir un momento. Y ya vamos a empezar. Un segundo y comencemos. Entonces, si ustedes pueden usar una Biblia para estudiar, es importante, sí, en mi caso, yo tengo una Biblia que es una Biblia que usé un tiempo y quería hacer un estudio bíblico, y cuando yo estudié de la Biblia, entonces me gustaba marcar por temas. Eso como un ejercicio, sí, es muy importante. Cada vez que iba leyendo algo, si era sí, un ejemplo, era Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando miré ese versículo, que toda la Biblia daba testimonio de Jesucristo y hablaba de Jesucristo, entonces me tomé la tarea de buscar desde Génesis capítulo 1, ¿sí?, donde apareciera la palabra o una referencia de Jesús, y marcarlo. Ese ejercicio lo hice. ¿A qué parte habla de Jesús y con qué parte lo puedo comparar en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Entonces, al azar, un ejemplo. Aquí habría al azar en Levíticos, ¿sí? En Levíticos, y donde iba leyendo le iba marcando. Donde en Levíticos habla de Jesús, ¿sí? Y abramos al azar. Aquí no tengo nada marcado, pero vamos a abrir otra parte, ¿sí? Y ustedes miran, hay algunas partes que van a aparecer marcadas, otras no, pero con una referencia ¿a quién? A Jesús. En algunas no aparece, ¿sí? Pero quiero mirar hacia al azar donde aparezca, pero en el antiguo, ¿sí? Un momento. Un ejemplo, aquí está en Primera de Samuel. Y tiene anotaciones. Entonces, ahí yo le iba haciendo anotaciones. Entonces, si a ustedes les parece, en mi caso, pues me funcionó así, mirando. Cada vez que iba leyendo, iba marcando específicamente un tema. Esta parte, ¿con qué parte de la Biblia se contrasta? ¿Con qué parte de la Biblia se relaciona? Entonces, es muy importante porque hay una coherencia en la Biblia. No como las denominaciones que usan un solo versículo, y con ese solo versículo ya fundaron su denominación. Y de ahí no salen, ¿sí? Un ejemplo. Un versículo de una denominación habla solamente del bautismo y no más. Eso es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Otro ejemplo de una denominación. Hablan solamente de la tierra que va a ser el paraíso y no más. Y hablan salmos, capítulo tal, y ya. Ahí nadie los quita de ese versículo. O si son unitarios, hablan de un versículo y no más, y ahí no lo saca nadie. O algunos hablan del sábado y solamente ese es el versículo y ya, pero la Biblia no enseña así.
Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. ¿Sí? No dice escudriñe el versículo que su fundador le enseñó, no. Las escrituras es todo. Lea la Biblia completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. De esa forma, es la forma correcta de leer la Biblia. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Entonces, vamos a encontrar a Cristo desde el principio hasta el final. Cristo no es un pedacito que está ahí y no más, no. Es toda la palabra de Dios. Cuando leemos toda la Biblia y empezamos a contrastar toda la Biblia, entonces se arma como un rompecabezas. Toda la palabra de Dios. Así se arma de forma exacta y perfecta. Hay una concordancia. Las personas no es que eso es contradictorio, no es contradictorio. No has leído en forma general la Biblia o no has visto la Biblia de forma temática, pero si uno empieza a ver la Biblia por temas, es muy exacta. Sí, es un libro perfecto. Entonces, hoy, como les dije, estamos mirando en Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Cuando nosotros miramos ese Génesis capítulo 1, el versículo, ¿sí? Un ejemplo aquí, tengo anotaciones cuando inicié, las anotaciones sobre, ¿sí? Génesis capítulo 1, ahí al ladito. Esta Biblia, hice este proceso, ¿sí? Hay otra, pero que está nueva, no he hecho ese proceso, pero estoy pensando de pronto buscar otro tema y hacer lo mismo toda la Biblia. Es un ejercicio, es como interesante, ¿sí? Si pueden hacerlo por tema, o pueden escoger el tema de la salvación, que es la base de la Biblia. Si una persona no tiene claridad sobre la salvación, no va a recibir luego algo que se llama la vida de la fe. Primero recibe la fe, luego va a tener la vida de la fe, o la vida como salvo, la vida como justo. Por eso la cosa más como importante que hay que tener clara es la salvación. Para una persona salva, para un justo. Si no hay salvación, no hay nada. En Juan capítulo 3, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese fue el recibimiento que Jesús le dio a Nicodemo, nuestro Salvador. ¿Cuál es el método que usó para enseñarle a alguien que sabía de la Biblia? ¿Cuál fue la estrategia bíblica que usó especialmente para que una persona con tanto conocimiento como Nicodemo, que era un maestro de la ley, ¿qué usó Jesucristo? Le habló del nuevo nacimiento, de la salvación. No de otra cosa. Muchas personas quieren temas especiales de la Biblia, quieren hablar de los últimos tiempos, quieren hablar de muchos secretos. No. Si usted no ha nacido nuevo, está perdido. Es lo básico, la salvación. Ese es el tema principal de la Biblia y el primer tema que hay que compartir con cualquier persona. Una persona dice, no, que ya yo soy salvo, no, yo soy ya cristiano, yo voy a una iglesia, háblele a otro. Vas a una iglesia, eso no significa que eres salvo. No, es que yo tengo un liderazgo, no, eso no significa que tú eres cristiano tampoco. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de muchas personas que tenían como obras que ellos pensaban que eran obras de la fe y no eran hijos de Dios. La Biblia enseña. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y él dice, no, ustedes no son hijos míos, ustedes no son salvos. ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo primero que tenían que tener? La fe, es lo principal. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. Por eso pueden tener muchas obras humanamente, leen la Biblia, oran, profetizan, tienen ayunos de 40 días, hacen muchísimas cosas. Tienen vigilias, ya se bautizaron, ya hablan en lenguas, pero si no tienen fe, dice que es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está colocando como una advertencia en Hebreos capítulo 11, versículo 6? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios escribió el libro de Génesis, el capítulo 1, ¿qué nos quería regalar Dios? La fe. A través de Génesis, a través, ¿sí? No solamente de Génesis, sino de Éxodo, de Levítico, Deuteronomio, Números, y toda la Biblia entera, ¿qué cosa nos quiere regalar Dios? La fe. La fe.
Y cuando Dios le habla en Génesis capítulo 12 a Abraham, ¿qué cosa le promete? Él va a ser padre de multitudes como el padre de la fe. No dice otra cosa. Y la Biblia dice que por la fe el justo vivirá. Por la fe. ¿Sí? Es que tenemos que buscar nosotros dentro de la Biblia el corazón de Dios. ¿Y qué sale del corazón de Dios? La fe. Y la palabra de Dios es la palabra de la fe. Entonces cuando leemos el versículo 11, capítulo 1, versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, dice árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces Dios mandó a la tierra a que produjese que hierba, dice que hierba verde, y que produjese árbol, pero los árboles tenían que tener semilla de acuerdo al género de cada árbol. El versículo 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Entonces, a través de esta palabra, Dios, ¿de qué nos está hablando? Dios dice que mandó que de la tierra saliera ¿qué? Hierba verde. Y que de la tierra salieran también árboles, y árboles que dieran un fruto exacto de acuerdo al género de cada árbol. Y así ocurrió como Dios dijo. Pero si nosotros miramos más profundamente, Dios, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje de Génesis capítulo 1 en estos dos versículos? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que llegue a mi corazón? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué cosa me quiere enseñar Dios? Eso yo tengo que mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Un ejemplo, lo primero que habla es como la hierba verde. ¿Sí? Ah, Dios, ¿por qué usa ese ejemplo? ¿Por qué Dios usa ¿sí? esa forma? ¿Por qué Dios creó entonces la hierba? ¿Con qué propósito? Entonces, vamos a encontrar en la Biblia que varias veces aparece la relación de la palabra hierba con los seres humanos, ¿sí? Con los hombres. De Dios, muchas veces hablando de los hombres, ¿con qué nos compara? Que somos como la hierba verde. Entonces, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios entonces creó la hierba verde? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es como el motivo o cuál es la razón por la que Dios hizo la hierba verde? ¿Para qué Dios hizo esa hierba verde? ¿Sí? Entonces, dice que nosotros los seres humanos somos como la hierba verde, está en Salmos, pero hay otra que es en Santiago o en Primera de Pedro. Ya miro. No sé si alguno recuerda. Que dice que nosotros somos como la hierba verde. Por si es. No, ya lo. Dice que nosotros somos como la hierba verde. Sí, ya lo encontré. Primera de Pedro. Ya lo encontré. La palabra que estaba buscando está en Primera de Pedro. El capítulo 1. El versículo 23. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el que recibe la salvación. Recibir la salvación es como recibir un nacimiento, un nuevo nacimiento. Entonces, aquí dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una semilla, aquí está hablando el ejemplo, como de árboles también, como una semilla. Entonces, cuando la semilla es una semilla corruptible, dice aquí, como algo humano, cuando nacimos de nuestros padres, como si nuestros padres fueran árboles, y nosotros nacimos como una semillita. Así, nacimos como una semillita. La tierra viene siendo ¿qué? Como nuestra madre, como el vientre, ahí nacimos.
Entonces, es el ejemplo como humanamente, ¿sí? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, el salvo, el Hijo de Dios, el justo, tiene un segundo nacimiento. Hay un primer nacimiento, como por una primera semilla, que es como el espermatozoide. Humanamente nacimos como pecadores, como una semilla. En ese sentido, es el nacimiento humano, ¿sí? El humano. Como unos arbolitos nacimos también por una semilla, pero en este caso sería el espermatozoide, que se une con el óvulo de nuestra madre. Así nacemos nosotros como una semillita. Pero aquí dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, no en el sentido humano, sino como entonces, cómo nace una semilla, cómo sería ese nacimiento, dice, sino de incorruptible. Dice que el que nace de nuevo, o el Hijo de Dios, nace de una semilla incorruptible, significa una semilla eterna. La palabra de Dios es una semilla eterna, no muere, no muere. Por eso es una semilla eterna. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es una semilla incorruptible o una semilla eterna. El corazón del ser humano viene siendo símbolo como de la tierra, ¿sí? Cuando la palabra de Dios, que es eterna, llega al corazón de nosotros, que es la tierra, se produce la fe, ¿sí? La fe. Esa persona que recibe la palabra de Dios en su corazón, recibe la fe. Entonces, esa persona ya no se llama pecadora, se llama justa. La persona que recibe la palabra de Dios en su corazón se llama justa. Que cree la Biblia en su corazón se llama justa. Entonces, si una persona recibe la palabra de Dios, pero en su cabeza solamente como una teoría, como un conocimiento, no es salvo, no es justo. Es una persona que conoce la verdad, no que cree la verdad, la conoce. Muchas personas han conocido la Biblia, han escuchado de la Biblia, pero no creen. Está el ejemplo de los dos malhechores. El ejemplo de los dos malhechores que fueron crucificados al lado y lado de Jesús. Uno de los dos malhechores recibió la palabra de Dios, que es una semilla eterna, la recibió en su corazón, como si el corazón fuera la tierra, ¿sí? Esa semilla, que es la palabra de Dios, que entró en el corazón de uno de los dos malhechores, lo hizo justo, lo hizo salvo, hijo de Dios. Él creyó. Siendo tan malo, él no creía en Dios, pero cuando él, delante de la muerte, pudo meditar en la eternidad, ya no en su cuerpo físico, sino en la eternidad, él supo: si yo no creo en Dios, yo no voy a ir al cielo, voy a ir al infierno. Si no creo en quién, en Jesús, no voy a ir a la vida eterna. Entonces él, creyendo en el Evangelio, creyendo en lo que Jesús había dicho, cuando la palabra de Dios, que es una semilla eterna, entró en el corazón de ese malhechor se convirtió en ¿qué? En hijo de Dios. Por creer en Dios, se convirtió en justo. Entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya que había entrado al corazón de la palabra de Dios, entró en su corazón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al lado estaba el otro malhechor. También había escuchado de Jesús. Pero ¿dónde estaba esa palabra? Lo que él había escuchado del Evangelio, ¿dónde estaba? Solamente en su cabeza. ¿Qué le decían? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y nos bajas a nosotros. Era solamente una teoría. No creía en Jesucristo. Sabía sobre la palabra, sí sabía. Sabía que Jesús era el Salvador, sí sabía. Si ellos no supieran quién era Cristo y que era el Salvador que iba a la cruz para perdonar todos nuestros pecados, no lo hubiesen dicho burlándose: si tú eres el Hijo de Dios, bájate y nos bajas a nosotros, porque tú has dicho que eres el Hijo de Dios y que tienes tanto poder, bájate y nos bajas a nosotros. Entonces, ellos habían escuchado a tal forma que se burlaban de él. Otro ejemplo, los soldados que le quitaron la ropa a Jesús, los soldados romanos que le quitaron la ropa a Jesús. ¿Por qué le quitaron la ropa? Tú dices que eres el rey de los judíos, tú dices que eres el Salvador, tú dices que vienes del cielo y que eres el rey de reyes y señor de señores. Le quitaron la ropa y le colocaron una ropa como para de rey.
Tú eres el rey, entonces tienes ropa de rey. Y le colocaron ¿qué cosa? Una corona de espinas para burlarse de él. Si tú eres el rey, te vamos a poner la corona como tú eres rey. También habían escuchado. La teoría la tienen ¿dónde? En su cabeza. Pero no han creído en su corazón que Jesús es el que iba a perdonar todos los pecados de todos los hombres una vez y para siempre en la cruz. Entonces, ¿dónde la semilla puede nacer? En la tierra. Ahí nace la semilla. En la cabeza, la palabra de Dios es teoría, pero nadie va al cielo por una teoría. Nadie. Nicodemo sabía de la Biblia, era un maestro de la ley. Con Jesús se encontraban también muchos que eran escribas, muchos que eran fariseos, como en este tiempo los que defienden un día, porque saben de la Biblia por un día, o por un bautismo, o por las lenguas, o porque ellos son de tal grupo, o porque son sí, trinitarios, unitarios y una cantidad de cosas. O si no tienen un grupo religioso también, no hay. Es como Simón de Sirene que no tenía que ver nada con Cristo. Él iba solamente, venía del trabajo y lo colocaron a cargar la cruz. De pronto no era ni una persona religiosa tampoco. Pero le tocó encontrarse con quién? Con Cristo. Y cargar la cruz. Dios, ¿por qué pone estos casos, estos ejemplos en la Biblia? Porque hay muchos que no tienen interés, no son ni fariseos, no son escribas, no están interesados del día de reposo, no están interesados en las lenguas ni en nada de iglesias. Hay mucha gente así. No tienen ningún interés en Dios, ninguno. Dicen que el infierno es aquí en esta tierra y que aquí se paga todo. Pero Dios, por amor a sus almas, un día les permite encontrarse a esas personas con la cruz, con el Evangelio. Dios se encarga de que muchas personas un día se encuentren con el Evangelio. ¿Quién se encarga? Dios se encarga de que así como Simón de Sirene se encontró con la cruz, lo hicieron cargar la cruz, sin él estar buscando la cruz ni buscando a Jesús. Un día tuvo que cargar la cruz. Cristo tuvo que buscarlo, mostrarle el Evangelio de frente. Yo soy el Salvador. Yo soy de aquel que han dicho que vino a perdonar el pecado de todos los hombres. Simón de Sirene tuvo que encontrarse con Cristo, no por él. Él no buscó a Cristo. Cristo buscó a Simón de Sirene. Cristo nos buscó a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra alma es muy valiosa. El alma del ser humano es algo valioso. Pero Satanás, que es un ser malo, un ser enemigo de Dios, que está en contra de Dios y está en contra de los que creen en el Evangelio, él lucha continuamente para engañar al ser humano y para que el ser humano no valore su alma, para que el ser humano empiece a valorar solamente lo físico, pero no valore lo espiritual. Pero Dios es un ser espiritual, claro, hizo lo físico y lo físico también es un reflejo de muchas cosas que son espirituales, que vienen de Dios. Hay muchas cosas que nosotros miramos que, ¿por qué vemos tanta hermosura en la creación? Porque Dios, que fue el que creó eso, puso un reflejo de su hermosura dentro de la misma creación. Dios hizo eso. ¿Por qué los árboles tienen una semilla? Los árboles no tienen semilla porque sí. Eso nos está hablando de un creador. Los árboles no nacen por una explosión así en el campo. No. Eso es un cuento de hadas. El Big Bang es un cuento de hadas. La Biblia no. La Biblia nos habla con la misma experiencia. De esa forma enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios mandó que de la tierra saliera la hierba verde, con un color exacto, no al azar. La Biblia no es azar. Dios mandó que la tierra produjera semilla verde y después habla también, que la tierra produjera hierba verde, ¿sí? Dios mandó a la tierra a producir hierba verde y esta hierba también tiene un tipo de semilla exacta y hay un tipo, ¿sí?,
de semilla exacta de acuerdo a la hierba también, porque hay distintos tipos de hierba. Y dijo que la tierra produjera también árboles, pero esos árboles tenían que producir semillas, fruto, ¿sí? Esos árboles tenían que producir un fruto y también, de acuerdo a cada fruto, de acuerdo a una semilla exacta. No hay nada de azar. No es que un día un árbol da aguacates y pasando un tiempo, pasando 1000 años, ya no da aguacate, que hubo un proceso, un cambio, y por ese cambio que pasó la tierra, entonces ya no da aguacate. El árbol se tuvo que adaptar y cambiar las hojas y mudar las hojas, y ahora ese árbol echa espinas por el cambio climático y ese árbol ya no da aguacate, sino que ahora da, da manzanas. No, la Biblia dice, Dios mandó que la tierra produjera árboles y los árboles tienen un fruto exacto y una semilla exacta, y el aguacate, de acuerdo a la semilla, produce aguacates. Y no es que el aguacate pasando 1000 años ya no produce aguacates, sino que ahora da mangos. No, es algo perfecto, muy profundo. Hay una semilla y de acuerdo a esa semilla, ese árbol va a crecer y va a dar un fruto. Y ese fruto sigue dando la misma semilla y es una copia. Es una copia. Y nunca el aguacate un día va a dar piña. No, no funciona de esa forma. Hay un diseño exacto en la creación. Y el diseño está en la semilla. Y en la semilla está contenido toda la información del aguacate. Todo, completamente todo. En esa semilla está todo contenido. Entonces, de acuerdo al árbol de aguacate, ese árbol va a producir un fruto, ¿sí? Por el árbol, que es como el padre, ese árbol va a producir un fruto y ese fruto va a dar una semilla exacta de acuerdo al género. Entonces, dentro de los aguacates tenemos varios tipos de aguacate. El árbol es aguacate, pero de acuerdo al árbol, al género del árbol, miramos que hay varios tipos de aguacate. Y miramos también, ¿sí? El mango, un ejemplo, mirando como ejemplo la fruta de mango, es mango. Pero en la semilla del mango, de acuerdo al género, ¿sí? Entonces ese árbol de mango da un fruto y de acuerdo a ese fruto hay una semilla exacta. Entonces hay diferentes tipos de mango. Y así con la naturaleza miramos infinidad de árboles, cada uno con una semilla y de acuerdo a la semilla se da una copia igual. No es un día que hay un árbol de mango y ese árbol de mango pasaron 1000 años y después de los 1000 años ya no da mango porque el árbol evolucionó y entonces ya no da mango sino que da piñas. No. Dentro de la semilla está toda la información de lo que es el árbol de mango. Dentro de la semilla hay todo. Pero si la semilla no la colocan en la tierra, sino que una persona guarda la semilla en el bolsillo, ahí nunca va a salir nada. ¿Sí? ¿Por qué? Para que nazca el árbol de mango hay que sembrar ese árbol o esa semilla. ¿Dónde hay que sembrarla? En la tierra. El corazón del ser humano, la semilla es la palabra de Dios. Esta es la semilla, la palabra de Dios es la semilla. La tierra es el corazón del ser humano. Por eso nosotros, ¿sí? Físicamente tenemos el mismo componente de la tierra, físicamente. Pero Dios, ¿a dónde va a colocar esa semilla que es espiritual? ¿Sí? La semilla que es espiritual, ¿dónde va a colocar Dios esa semilla que es espiritual? ¿En nuestro cuerpo? No, en el corazón. Allí, esa semilla que es la palabra de Dios, tiene que entrar en el corazón de nosotros. Ahí tiene que entrar. La palabra de Dios fue diseñada para vivir dentro del corazón de nosotros. Ahí puede vivir. Dentro del corazón humano. Entonces, cuando la palabra de Dios llega al corazón de nosotros, se llama la fe. Y le voy a poner el ejemplo de que el sembrador salió a sembrar, ¿sí? La parábola de cuando la semilla cae junto al camino, cae sobre la piedra y cae en buena tierra. ¿Qué dice? ¿Quién es el sembrador? El sembrador es Dios. ¿Qué es lo que va a sembrar? Dice, la palabra de Él. Esa es la semilla, la palabra de Dios. Es una semilla. De una semilla que nace, un árbol. Lo vamos a entender. ¿Por qué está hablando desde Génesis?
de un árbol y de una semilla, y que la hierba tiene una semilla, la hierba tiene semilla, y que el árbol también tiene semilla, y que los seres humanos nos compara como la hierba del campo, que hoy está y mañana no está. Ah, Dios creó la hierba para enseñarle al ser humano cuán como pequeño es el ser humano, que todo depende de Dios. Nuestra vida no depende de nosotros, nos compara con la hierba. Hoy está, mañana no está. Eso es el ser humano. Entonces, si Dios, así como la hierba dice que se recoge de un día a otro o se corta de un día a otro, si Dios también nos llama, ¿quién puede decir algo? No, no, Dios, a mí no me llame. No, la hierba no puede durar el tiempo que quiera. La hierba tiene que durar el tiempo que el dueño del terreno la quiera tener. Si el que tiene el terreno donde está la hierba la quiere tener por un mes, la hierba dura un mes. Ahí. Si la quiere recoger, la recoge. Si quiere que solamente dure un día dura, no va a durar más. Esos somos nosotros. Somos temporales, somos pequeños, somos frágiles delante de un Dios grande, soberano. ¿Con qué nos compara? Con la hierba del campo. Con eso nos compara. No nos compara con otra cosa. Con la hierba del campo, para que vivamos delante de Dios con corazón que sencillo, humilde. Por eso nos compara con la hierba del campo. Este versículo, el versículo 23, estamos leyendo primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hablamos que la palabra de Dios, la Biblia, es una semilla, pero eterna. ¿Sí? La palabra de Dios es una semilla eterna. ¿Qué significa? Nunca muere. El que recibe la palabra de Dios en su corazón, eso es nacer de nuevo, pero ya no está naciendo como el nacimiento físico, que es un nacimiento temporal. El que cree en la Biblia tiene un nacimiento espiritual y es eterno. Dice que es un nacimiento incorruptible. Por la palabra de Dios nacemos. Vive y permanece para siempre. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En justos, o, para entenderlo de forma más fácil, dice que somos árboles de justicia. Así enseña la Biblia. Somos árboles de justicia. Entonces, el árbol de justicia, ¿de qué semilla nace? De la semilla de la justicia. ¿Cuál es la semilla de la justicia? El Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Árboles de justicia significa justos. Creímos en el Evangelio. Creímos en la sangre de Cristo que nos limpió del pecado. Entonces somos árboles de justicia. Hijos de Dios. ¿De dónde nacimos? Por la palabra de Dios. Versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo grande? El Evangelio, que es eterno. Ese Evangelio eterno nos hace vivir eternamente con Dios. Aquí dice el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿con qué nuevamente nos habla? Del Evangelio. Nos habla de que nace de nuevo, nace por la simiente o la semilla eterna que es la Biblia. Creer en la Biblia nos hace hijos de Dios eternamente. Luego habla de que somos como la hierba del campo. Somos temporales. Nuestra vida es, para Dios, nuestra vida es un soplo. Es algo muy pequeño. La vida del ser humano delante de Dios, que es un ser eterno, la vida del ser humano es algo demasiado pequeño, demasiado insignificante, pequeñito. Pequeño. Dios, que vive en la eternidad, mirando el tiempo en esta tierra, es muy, muy pequeño. Por eso, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo grandioso? ¿Qué es lo valioso en este mundo que un día se va a acabar? Porque la Biblia enseña que va a haber un tiempo en que los cielos, todo se va a quemar. Todo lo que conocemos como el primer cielo, el segundo cielo,
se va a quemar. Va solamente a quedar el tercer cielo, donde Dios habita. Entonces, ¿qué es lo más grande? El Evangelio, porque el que cree en el Evangelio se convierte en hijo de Dios. ¿Y luego dónde va a ir? Va a ir al cielo, va a estar con Dios, como árbol de justicia, como justo, como hijo de Dios. Aquí nos está hablando de qué? Del Evangelio, pero antes habló de que nacimos de nuevo por la palabra de Dios. Por creer en la Biblia nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a mirar un momento 1 Corintios capítulo 2, del versículo 13, para mirar la concordancia bíblica. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, cómo nosotros tenemos que leer la Biblia, de qué forma tenemos que acomodar la Biblia. No tenemos que acomodar la Biblia de acuerdo a nuestro pensamiento, porque muchas veces dicen, yo pienso, yo siento, no importa usted qué piense, usted no es Dios para decir que Dios piensa como usted cree, como usted piensa. Yo pienso que la Biblia dice esto, no importa qué piensa. La Biblia no es su libro. Aquí no está escrito Julanito de tal. Como Dios escribió, como dice Julanito de tal, como Julanito de tal siente. Si siente así una sensación de fuego en su corazón, se siente tan contento. No. Creer en Dios, la fe no es una sensación física. Creer en Dios no es una sensación física. Entonces, yo siento calor, yo siento frío, no importa. Usted puede sentir lo que quiera. Eso varía entre las personas. Unos están en el mismo ambiente y uno siente frío, otro siente calor. Entonces, ¿cómo irían a ir al cielo si es por un sentimiento físico? No, se pierden. La Biblia no habla de que la fe consista en mi sentimiento, mi conciencia, las personas, ¿sí? Mi pensamiento, mi conciencia, yo siento esto, yo pienso esto. No importa. Yo opino tal cosa. No importa qué opine. La Biblia es la verdad. La opinión de los hombres es la opinión de los hombres. No tiene que ver nada con Dios. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo hombre es mentiroso, entonces no importa. Sea el pensamiento, sea el sentimiento, sea la experiencia. Eso no sirve. Para Dios es mentira. Y la Biblia dice que es la verdad. ¿Qué tipo de verdad? La verdad absoluta. No hay otra verdad. Los que creemos en Dios, creemos que la Biblia es una verdad absoluta. Si no creyésemos así, pues la Biblia sería igual a cualquier libro. Entonces para mí sería igual leer la Biblia que leer cualquier otro libro de cualquier género literario. Pero cuando yo leo la Biblia, para mí la Biblia es la verdad. Eso me hace ser cristiano, me hace ser justo. Porque yo creo que la Biblia es la verdad. Por eso. Entonces cuando leemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando leemos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia es espíritu, es espiritual. Dios es espíritu, la palabra de Él es espiritual 100%. Entonces muchas personas cuando hablan de la Biblia, quieren mirar la Biblia como, este es el manual de vida humano, como ética para amador. Aquí habla para que nosotros vivamos bonito. No, la Biblia no es el libro para que aprendamos a vivir bonito, sin pelear con los demás, siendo buenas personas. No, hay muchos libros que hablan de moral y no son la Biblia. Hablan de moral. La Biblia no es un libro moral. ¿Por qué? La moral depende de cada persona, de cada país, de cada tiempo. Eso es la moral. Cómo tenemos que vivir con ciertas normas para vivir bien. La Biblia no es un libro de moral. No es un libro de ética. Los libros de moral y de ética son de hombres. La Biblia es la verdad. La verdad. La moral es de acuerdo a la opinión de Julanito de tal, de Sutanito de tal, es diferente. Cuando la Biblia es la verdad, enseña que Dios es el ser verdadero y bueno y que los seres humanos son malos y mentirosos. Es diferente.
todos los libros compaginan con que los seres humanos, como seres humanos, tienen algo bueno y malo. Bueno y malo. Una parte buena, una parte mala en diferentes proporciones. Bueno y malo. Cuando nosotros miramos la Biblia enseña que cuando Dios hizo al ser humano, Dios que es un ser bueno, absolutamente bueno, Génesis capítulo 1, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre era un ser absolutamente bueno. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Pero en Génesis capítulo 3 el hombre peca. Y cuando el hombre peca, el hombre ya no cree en Dios. Se convierte en un pecador. El hombre ya no tiene la condición de un ser bueno, se convierte en un ser malo. En Génesis capítulo 3, el ser humano es un ser malo y quedó apartado de Dios. El pecado es que se separó de Dios, se dividió de Dios. Quedó desconectado del corazón de Dios. ¿Cómo quedó? Como un ser incrédulo y malo. El ser humano quedó con dos condiciones: la incredulidad y la maldad. Dos condiciones tiene: malo e incrédulo. Entonces, cuando Dios nos habla, en Génesis capítulo 6, cuando Dios ve a la raza humana completa, ¿cómo la ve? Dice que todos los pensamientos del corazón del ser humano son malos, de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dios dice: voy a destruir a todos los seres humanos que he creado, porque todos son incrédulos y son malos. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y Dios cómo llama a Noé? Noé, varón bueno. No, no dice varón bueno, dice varón justo. Dice que halló gracia. A Dios, Dios me enseña que va a destruir a todos los seres humanos porque son malos y son incrédulos. Y Noé dijo: yo reconozco mi maldad delante de Dios. Yo también fui incrédulo. Yo también fui de ese grupo malo. Cuando él cree en Dios, ¿a qué pasa? ¿A bueno o a justo? Él pasa a ser justo por la fe. No pasa a ser bueno, pasa a ser justo. Entonces entendemos Romanos capítulo 7, donde Pablo está luchando como justo por querer hacer el bien, pero que dice: no, yo no puedo hacer el bien. Yo soy justo, pero por mí mismo yo no puedo hacer el bien. Pero al final, ¿qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo es la única forma en que yo puedo ver que algo sale bueno de mí, porque Cristo vive en mí, pero de mí mismo no hay nada bueno. Romanos capítulo 7. Busquen qué cosa buena dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y de mí sale el bien. No. Es Pablo el justo. Pero él dice: de mí no sale nada bueno. Pero es justo. Es hijo de Dios. Pero él dice: de mí no sale nada bueno. No entiendo qué pasa. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Qué pasa? Porque Pablo creyó en Dios, es justo, va a ir al cielo por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo. Pero él no tiene ninguna obra para mostrarle a Dios: yo voy al cielo porque soy bueno. Yo voy al cielo porque yo cambié. No, no puede decir que él cambió, que él hizo algo. No puede hacer nada. Entonces Pablo tiene que reconocer: yo soy justo solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Igual cuando Dios mandó el diluvio, le dijo a Noé: Noé, haz el arca, y todos los que entren en el arca los dejo vivos porque creen en mí, porque reconocen que son personas dignas de ser destruidas, pero yo les estoy dando una opción: es el arca, y entren por esa puerta, y eso es la gracia. Y van a entrar porque creen y se llaman justos. Pero las personas no creyeron. No creyeron. ¿Nosotros somos malos? No, nosotros no somos malos. Que nosotros no creemos en Dios, nosotros sí creemos en Dios. ¿Y por qué no entraron al arca? Si creían en Dios, ¿por qué no entraron al arca? Porque al arca solo entraban aquellos que reconocieron que merecían un diluvio. Los que reconocieron delante de Dios con corazón humilde: merecemos el juicio de Dios, merecemos el diluvio, por eso entraron. Porque sabían: es la gracia.
Dios nos está dando su gracia, su misericordia. Hay una sola puerta para entrar al arca. Esa puerta es Cristo. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10. Entraron al arca, no hay más puerta. Pero afuera había muchos que eran muy buenas personas, que son de esos que no fallan nunca a la iglesia, son mejores que los otros vecinos, sacan pecho porque son buenas personas, pero no entraron al arca. ¿Qué significa? No creyeron en Dios. Ellos no eran las personas que iban a morir por ser malas. No, eran muy buenos, por eso no entraron al arca. Noé no está loco. No estaba loco. Noé creyó en la palabra de Dios. Por eso la Biblia lo cuenta como justo por creer en Dios. Ya mirando esta palabra, ¿qué tenemos que acomodar? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia es la palabra de Dios que es espiritual. Entonces yo tengo que acomodar esto, el pensamiento de Dios que es espiritual. ¿Cómo tengo que acomodarlo? Con lo espiritual. No tengo que acomodar esto de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo siento, mi experiencia, no. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice que esto no es por palabras enseñadas de sabiduría que humana. Esto no es un libro de los seres humanos. En los libros de los seres humanos se equivocan, tienen errores, cometen obras malas, también cometen obras buenas. Pero ahí no se puede mirar más allá, en esencia, de lo que es el ser humano. Miramos Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, Dios es veraz, Dios siempre dice la verdad, dice, todo hombre mentiroso. Miramos Lucas capítulo 18, versículo 18 y 19, dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dice que solo Dios es bueno. Eso es la Biblia. Ningún otro libro dice que el ser humano es un ser malo. En esencia. Malo en esencia. No malo porque haga cosas malas, no. Los libros hasta humanos pueden decir que los seres humanos son malos aquellos que hicieron obras terribles, hicieron actos como deplorables o cosas ya muy sucias. Esos seres humanos son malos. Sí, los libros pueden hablar de eso, pero la Biblia enseña que en esencia el ser humano es malo. Lucas capítulo 18, versículo 19 dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguno. Si dice ninguno es ningún hombre. Ninguno, cuando habla de esa parte que ningún hombre es bueno, está hablando de todos los seres humanos en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las edades. Todos. Como también dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Cuando dice todos se desviaron, dice todos. Esa parte cuando la Biblia dice ninguno, todos, hay que creerlo como está escrito en la Biblia. Ninguno y qué. Y todos, porque algunos no quieren creer así. Pero como no quieren creer así, ¿qué pasa? Que no van a aceptar la palabra de Dios como qué, como la verdad. Porque si la Biblia dice ningunos, ¿cómo es entonces? Ninguno. Si la Biblia dice todos, ¿cómo va a ser? Todos. Pero no quieren, muchas personas no quieren aceptar la Biblia como está qué, como está escrito. Entonces, si está escrito todos, ¿cómo hay que creer? Hay que creer como dice. Si dice ninguno, no hay ninguno bueno, pues no hay ninguno bueno. Si dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué hay que creer? Que todos pecaron. Todos. Pero el ser humano, con su pensamiento, tratando de acomodar la Biblia, que es el libro espiritual, tratando de acomodarlo a su pensamiento, que es un pensamiento terrenal, ¿sí? El pensamiento humano no puede entender a Dios. El pensamiento humano no puede, ¿sí? Como tratar de medir a Dios, de encajar a Dios. No. Los hombres no pueden entender a Dios. No pueden. Por más que traten, que luchen, no pueden. Por eso en 1 Corintios capítulo, ya miramos, y capítulo 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No podemos tratar de leer la Biblia,
creer en la Biblia de acuerdo a una teoría humana, a un pensamiento humano. No se puede. Muchas personas tratan de entender la Biblia como el libro de ética. La Biblia es el manual para vivir, que nos enseña a vivir. La Biblia no es un manual para aprender a vivir en esta tierra de forma bonita. Para que seas buen papá, para que seas buen hijo, buena abuelita, buen trabajador. No. La Biblia es el libro que enseña la verdad y que nos enseña el Evangelio para que de este mundo no pasemos al infierno. De este mundo no vayamos al infierno y para que vayamos al cielo. La Biblia es el libro que me quiere salvar del juicio de Dios y de la ira de Dios. Pero muchos no creen. Creen que la Biblia es el libro bonito para que las personas aprendan a vivir correctamente. La Biblia no es un libro de ética, no es un libro de moral. La Biblia es el camino al cielo para que no vayamos al infierno. Muchas personas dicen, no, yo no creo en el infierno. El infierno es aquí. No, el infierno no es aquí. Esto es temporal. Nuestro cuerpo se queda aquí, nuestro cuerpo. El alma no. Muchas personas tienen mucha valentía para decir yo no creo en Dios, teniendo buena salud, teniendo mucha fuerza, teniendo buena condición humanamente. Pero un día, estando cerca de la muerte, cuando están muy cerca de la muerte, cuando se dan cuenta que este cuerpo se va a quedar en el polvo, internamente empiezan a descubrir otra cosa. Uy, parece que solamente yo no soy este cuerpo, me parece, cuando están cerca de la muerte, este cuerpo se convierte en una cajita diferente ya. Ya se ve diferente, pero es cerca de la muerte, como cuando la muerte empieza a algunas personas a susurrarles al oído, se te acabó tu tiempo aquí en esta tierra. Aquí se te acabó, aquí. Pero empiezan a tener una sensibilidad hacia la eternidad. Se ve diferente, muy diferente. Sí, con mucha valentía, con mucha fuerza. Yo no creo en Dios, Dios es un cuento. Sí, así sí. Pero cuando Dios le dice a la muerte, tráeme a Julanito de tal, y la muerte lo está agarrando y se lo va a llevar, ya se pierde toda valentía, se pierde. ¿O han visto hacia un valiente? Bueno, una señora una vez sí la vi, que me asombró, ¿sí? Es la única persona que he visto así. Pero no sé ustedes si han visto a algunos valientes delante de la muerte. Bueno, es que ella no estaba delante de la muerte, estaba a un tiempo cercano a la muerte, pero sí, no estaba delante de la muerte. Pero bueno, piensen en un valiente así que está delante de la muerte, ya sabe que la muerte lo tiene ahí, se lo va a llevar. No, yo no creo en Dios, Dios es un cuento. No, así no lo ve uno. No, las personas se ponen a llorar, sufren mucho. Les llega mucha angustia en su corazón, un peso muy fuerte. Y si tienen enemistad con alguien o con un familiar, dice, venga, dígale a Julanito tal que venga, yo necesito despedirme de esa persona, necesito pedirle perdón, yo no me puedo ir así, no me puedo, pero ¿para dónde va? ¿Para dónde? Si es que, si supuestamente ahí quedó todo, yo no me puedo ir así. Claro que esto es un viaje, de aquí que esto es tan cortico a la eternidad. Somos viajeros. Eso somos realmente. Peregrinos, un tiempecito, unos pecadores peregrinos de aquí al infierno y otros peregrinos de aquí al cielo. Pero esto es un ratico, esto es una parada. En el viaje es una parada nomás. Esto es una parada. Pero algunos no creen. No, que el infierno es aquí. No, el infierno no es aquí. No es aquí. Satanás quiere que la gente crea que el infierno es aquí. El infierno no es aquí. Esto no es el infierno. El infierno, como la Biblia lo explica, es un lugar de dolor, ¿sí? De sufrimiento eterno. En esta tierra no hay sufrimiento que, no hay sufrimiento eterno, ni dolor que eternamente no existe. ¿Sí? Por más dolor y sufrimiento que tengamos en esta tierra, dura un tiempo.
¿Sí? Segundo que no me deja. Ay, ya el tiempo de la pantalla no me va a dejar. Entonces, en esta tierra, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, cualquier dolor, por más fuerte que sea, se acaba. Se acaba. Tiene un tiempo, ¿sí? Una persona tiene una enfermedad, de pronto un cáncer muy doloroso, ¿sí? Ya en última etapa, claro, es muy fuerte. Tiene que inyectar morfina para que la persona soporte el dolor porque ya es algo insoportable. Pero tiene un tiempo. Aún las personas pueden durar meses, años, pero se acaba. Pueden estar en la cárcel y también el tiempo, ya dura un tiempo en la cárcel y se acaba también. O se mueren ya, ahí. Pero tiene un tiempo, un tiempo. El infierno del que habla la Biblia es imaginarse una cárcel eterna. Pero en esa cárcel eterna llamada el infierno, no es comparable con nada en este mundo. Dice que es un lugar que tiene fuego, así enseña la Biblia, es un lugar que tiene fuego. El fuego en este mundo, que sea un volcán, que es ¿sí? A una temperatura ya muy extrema, los volcanes tienen temperatura muy extrema en este mundo, se apagan. Cuando los volcanes hacen erupción, aunque se ve el magma así rojo, que quema todo por donde pase la lava, se apaga, se enfría. El infierno es un lugar donde hay un fuego que Dios hizo para atormentar a los que no creyeron en Él, los que no quisieron creer en el Evangelio, los que decían que era un cuento de hadas. Sí, aquí es un cuento de hadas. Después de muertos, van a saber si era un cuento de hadas. Después que mueran. Hay un ejemplo que a mí me gusta como mostrar ese ejemplo, porque las personas dicen, no, muéstreme el infierno, o usted habla de eso, pero donde hay una foto, donde hay una evidencia, una experiencia, y bueno, yo les coloco el ejemplo de las guillotinas. ¿Usted cree que hay guillotinas? Y sí, yo creo que hay guillotinas. ¿Y usted vio una guillotina? Y dice, no, yo no he visto guillotinas, pero yo sé que las guillotinas existen. Yo sé que existen. Pero usted ha visto una, en persona ha visto una guillotina? No. ¿Usted sabe que hay personas que han muerto ¿sí? Por una guillotina? Sí. ¿Y ha visto alguna? No. No tiene experiencia, no tiene. Solamente tiene conocimiento. Tiene conocimiento sobre las guillotinas, pero nunca ha visto una guillotina ni a una persona que ha muerto por... No lo ha visto. Nunca lo ha visto. No, las guillotinas no existen. Así es lo mismo que las personas. Muéstreme a Dios. Muéstreme a Dios. Yo no creo en Dios. Muéstremelo. No, a mí no tienen que mostrarme a una persona que lo mató una guillotina para creer que las guillotinas matan personas. Yo tengo el conocimiento, aún sin haber visto, tengo el conocimiento de que las guillotinas matan a las personas. Sin haber experimentado, sin haber visto. Ni yo he probado la guillotina, yo no la he experimentado, ni la he visto en otra persona. Pero hay algunos que quieren creer en Dios con el mismo ejemplo de la guillotina. Muéstreme el infierno. No, no es necesario. Ya solamente por el conocimiento podemos creer, podemos saber, es la verdad. La guillotina existe, ya ocurrió, muchos casos, y aunque no hemos visto, solamente hemos escuchado, hemos aprendido, nos han contado y sabemos que es la verdad. No, yo no creo. Muéstreme una guillotina y la tira al cuello a ver si en el cuello rebota. Y si no rebota, si era cierto que sí, que las guillotinas eran de verdad y que cortaban cabezas. No, no, no hay que esperar eso. Algunos dicen, no, yo no creo en el infierno. Ah, bueno, usted está en el mismo caso de la guillotina que usted no cree porque nunca ha visto ni la guillotina ni alguien que ha muerto con una guillotina y la va a probar usted mismo con su cuello. Ah, bueno, después de muerto va a probar.
No se preocupe, después de muerto. Va a probar. Porque la Biblia enseña que en este mundo tenemos este cuerpo, nacemos con un cuerpo, pero este cuerpo no es solamente con lo que venimos equipados, es con un cuerpo. Realmente nosotros tenemos, aparte de este cuerpo, la Biblia dice que tenemos alma y espíritu. No solamente venimos equipados con cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos un alma y un espíritu. Cuando nosotros morimos, el alma y el espíritu deja el cuerpo. El cuerpo queda en la tierra y nuestra alma tiene que ir delante de Dios, nuestro espíritu delante de ¿quién? Delante de Dios. Por la eternidad ya vamos a vivir. Y va a haber un juicio donde los que creen en Dios van a ir al cielo y los que no creen en Dios van a ir al infierno. Pero muchos creen que solamente somos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo es esto. Esto es solamente un cuerpo. Esto. No tiene vida. Esto es un cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo, pero no solamente cuerpo, no es solamente algo físico. No es solamente algo físico. Tenemos un corazón. Pero los que no creen, ¿sí? En la parte espiritual, los que no creen en la parte espiritual de que tienen un alma, que esa alma no muere, que hay un juicio eterno, los que no creen así, aunque tienen un cuerpo, bíblicamente están viviendo como animalitos. Los animalitos no tienen sensibilidad hacia lo espiritual. Entonces ustedes miran un perro o miran un cerdo y la Biblia pone el ejemplo de los perros y de los cerdos como de aquellas personas que no tienen interés en su alma físicamente. Perdón, como ellos cuando miran su ser, solamente se miran como físicamente. Los pecadores cuando miran su ser muchas veces, o algunas personas que no creen en Dios y no tienen interés, nada de interés de su parte espiritual, ningún interés en su parte espiritual, entonces los podemos comparar con qué, como con animalitos. Ustedes nunca van a ver un perrito preocupado, bueno, mi alma para dónde va, o a un cerdo preocupado, para dónde va mi alma. No, el cerdo vive en este mundo solamente contento si tiene alimento y tiene lodo donde, sí, él revolcarse, no más. Si tiene lodo donde revolcarse, donde estar contento en este mundo, cómo disfrutar de este mundo, físicamente, su cuerpo, cómo disfrutar físicamente en este mundo, cómo tener alimento y no más. Está feliz. Eso bíblicamente es un cerdo. Aquella persona que no tiene interés en su alma. O como un perrito que no tiene interés en su alma, en su vida espiritual. Cuando los demonios salieron de los gadarenos, ellos pidieron que los dejaran ir ¿a dónde? A los cerdos. Y eran como 2000 cerdos. Salieron del endemoniado gadareno o de los gadarenos y se fueron a 2000 cerdos. Pidieron solamente un cuerpo. Denos un cuerpo nomás. Un cerdo. Queremos un cuerpo. Aquellos que no tienen interés en su alma, en su vida espiritual, para los demonios, para el diablo, son un cuerpo, son una casita y no más, porque no tienen interés en nada más, sino en alimentarse. Vivir en este mundo para alimentarse y no más. No tienen otro interés en este mundo. No están pensando en su alma. ¿Qué viene después? ¿A dónde va mi alma? No tienen interés. Por eso le dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual con lo espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Está hablando de mi alma. ¿A dónde va mi alma después que muera? Porque yo soy espiritual. Yo no muero. Mi cuerpo se queda en esta tierra, pero yo tengo aparte del cuerpo el alma y el espíritu. ¿A dónde va mi alma? ¿A dónde? ¿A dónde va? Eso Dios quiere que yo piense. Entonces pone el ejemplo de la semillita, que como hay semillitas, como de un árbol en este mundo de mango, ese árbol de mango,
Si el ejemplo, yo tengo un árbol de mango, por esa semillita que es de mango, nace otro arbolito de mango, pero tiene un término como fijo. Ese arbolito de mango puede durar 10 añitos y se murió. Ya, se murió ese arbolito de mango. Y ese arbolito nace otra semillita, esa semillita duró otros 10 añitos y se murió. Los seres humanos también, por venir de nuestros padres, humanamente tenemos un rango de tiempo que pueden ser 20, 30, 40, 60, 80 años. En el término de nuestra vida dice que Dios hasta este tiempo nos puso un límite de ¿qué? De 80 años. Ese es el límite de la vida que Dios puso para los últimos tiempos. 80 años. Eso. Entonces, en ese tiempo, en esos 80 años, si yo muero como pecador, yo no voy al cielo. Porque al cielo no van los pecadores. Esa primera semilla de la que nacemos se llama semilla corruptible de los hombres. Nacimiento de Adán. ¿Sí? Nacimiento de Adán. Todos mueren, pero no pueden ir al cielo porque mueren como pecadores. Pero del segundo Adán, de la semilla incorruptible, la semilla eterna, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio, el que cree en el Evangelio tiene un segundo nacimiento. ¿Qué significa? Un nacimiento espiritual. Por nuestros padres nacimos como pecadores, porque venimos de Adán, por nuestros padres. Espiritualmente venimos como pecadores. No pecadores porque pecábamos todos los días. Como el árbol de mango, nació la semillita, y la semillita después creció, y la semillita se convierte en un árbol de mango porque hace algo, no, porque los padres eran mango, pues nace mango. Eso es automático. De la semilla del árbol de mango, la semillita que sale en mango, y ¿cómo queda? Un mango, un árbol de mango. Adán pecó, primer pecador. De ahí en adelante, todos los hombres que nacen, ¿cómo nacen? Nacen pecadores. Nacen. ¿Qué significa que el ser humano nazca como pecador? ¿Qué significa eso? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Dice todos. Que el hombre nace como pecador. Nace. Que nazca como pecador. Significa que viene de un padre que era como pecador desde Adán. No tiene que ver nada con el comportamiento. Nada. Ser pecador no tiene que ver con el comportamiento. Se comporta mal, entonces es pecador. No se comporta mal, entonces no es pecador. No. La Biblia no enseña así. Está explicando con una semilla. El árbol es mango, ya automáticamente todo lo que nace es mango. Desde la semilla, ya todas las semillitas que son. Las semillitas son de mango. Entonces los seres humanos, desde que Adán pecó, el Padre, el árbol primero, ya como pecador, el árbol primero como pecador, todos los árboles que nacen de ahí en adelante, ¿cómo nacen todos los árboles? Desde la semilla, ¿cómo vienen? Desde la semillita, ¿cómo vienen? Del primer árbol pecador que es Adán, ¿cómo vienen todos los demás árboles, las semillitas, cómo vienen? ¿Cómo vienen todas las semillitas? Como pecadores. Todos nacen como pecadores porque ya vienen del árbol pecador, nacemos pecadores. Entonces la semillita ya viene como pecador. Igual. Por eso nos pone este ejemplo. La Biblia desde el principio está hablando que de acuerdo al árbol, el árbol produce un fruto, el fruto produce una semilla y ahí sigue el mismo ciclo. El árbol, el fruto, la semilla. Entonces nuestro primer padre, Adán, el árbol, como un árbol pecador, el árbol, Adán, como pecador, los hijos que salen de Adán, las semillitas que salen de Adán, como salen todas esas semillitas, como pecadores, todos, igual, hasta el último. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser justos? La Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo o tenemos que creer en el Evangelio.
que es siendo renacidos, un segundo nacimiento espiritualmente, el que cree en la palabra de Dios, el que cree en la Biblia, que es la semilla eterna, la palabra eterna. Cuando la palabra de Dios se conecta con el corazón de un ser humano, se produce la fe, la palabra de Dios y el corazón de un hombre. Ese hombre era pecador, pero cuando se conecta con la palabra de Dios, cuando cree, el corazón de ese hombre cree en la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios que lo convierte en justo, porque creyó en la Biblia. Se convierte en justo. Es un nacimiento espiritual. Físicamente la persona se ve igual. Físicamente se ve igual, físicamente. Pero allá en su corazón es un justo, es un árbol de justicia. Dentro es porque creyó en el Evangelio. Y el que solamente tiene la teoría en la cabeza, como los malhechores, el que tiene la teoría como los mismos soldados que le colocaron la corona de espinas, lo humillaron. ¿Usted es el rey de los judíos? Aquí tiene su coronita porque usted es el rey. En la cabeza tienen la teoría, pero en el corazón no creen en Cristo, no creen. Aquellos que dicen que son hijos de Dios y dicen que son pecadores no saben qué están diciendo. No saben. No saben. El que cree en Dios, bíblicamente se llama justo. Si una persona no se considera justa a través de la Biblia, por el Evangelio, significa que todavía no cree en Dios. Porque los que creen en Dios, por la Biblia, se llaman justos, los que creen en Dios. O la Biblia los llama como árboles de justicia. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que esos árboles está hablando también de quién? De Adán como el árbol del pecador. El árbol del pecado, nacen todos pecadores. Pero hay un segundo Adán, que es Cristo, ¿sí? Que nos dejó la semilla, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Entonces, por el segundo Adán, nacemos como árboles de justicia. Somos justos por el segundo Adán. Romanos 5:19, después pueden mirar. Eso así dice. Miremos un momento en Filipenses 3:19. Vamos a mirar. Algunas personas, ¿por qué se condenan? ¿Por qué no creen en Dios? Filipenses 3:19, vamos a mirar por qué algunos se condenan. ¿Por qué en este mundo no creen en Dios? La Biblia nos explica por qué algunos se condenan, por qué no creen en Dios. Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice, solo piensan en lo terrenal. Unas personas en este mundo solamente piensan que existe este mundo y nada más. Nada más. Ellos no creen que hay el cielo, no creen que hay el infierno. En esta vida viven solamente para comer y el Dios de ellos, dice la Biblia, ¿cuál es el Dios de ellos? El vientre. Ese es su Dios. Viven en este mundo para comer. Su Dios es el vientre. ¿Cuál es su preocupación en este mundo? Comer, igual que un cerdo, no más. Tiene alimento, está contento. Esas personas se condenan. Dice que solo piensan en lo terrenal, no más. Solamente piensan en lo terrenal. De esa forma quieren vivir en este mundo. No están pensando en la eternidad. No piensan en la eternidad, no piensan en el cielo, no piensan en el infierno. En este mundo solamente piensan en su vientre. Dice que el estómago de ellos, no más su estómago, eso es su Dios. ¿Viven para qué? Para servir a su vientre, para comer y no más, y están felices. Esa es su gloria en este mundo, no hay más. Así. Entonces viven como animalitos, por eso se pierden, ¿sí? Solo piensan en qué? En lo terrenal, dice la Biblia. Ahora, cuando habla de los justos, de los salvos, Salmos capítulo 1 va a ser el ejemplo de los salvos comparados con árboles. Salmos capítulo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces nos compara a los hijos de Dios con unos árboles
¿Pero en qué sentido? Dice que el que ya es hijo de Dios puede tener una dicha, una bendición. ¿Cuál es esa dicha? ¿Cuál es esa felicidad? Meditar en la Biblia, pensar en la Biblia continuamente. Así como hay un árbol plantado junto a un río y continuamente el árbol está fluyendo esa agua, el árbol está plantado junto al río. Entonces, las raíces de ese árbol se conectan con ¿qué? Con el agua del río. Absorben esa agua del río. Pero ¿de qué forma? Continuamente, continuamente. Entonces Dios dice que nosotros somos qué tipo de persona, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En eso nos alegramos y nos contentamos. Entonces ya no nos contentamos solamente por comer una comida que es rica, no nos contentamos solamente por un paseo, no nos contentamos por dinero o por fama. No, eso no nos contenta. Dice que somos como árboles plantados junto a ¿qué? A corrientes de agua, un río. Por ser hijos de Dios, ahora nuestro corazón se puede conectar con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da alegría, que nos da gozo, que nos da felicidad? Que nuestro corazón se conecte con el corazón de Dios. Que nuestro corazón se conecte con la Biblia. Eso nos da alegría. Y por eso en este mundo hay tantas personas vacías, que aunque tengan la mejor comida, tengan muchas cosas humanamente, muchas comodidades, en su corazón ¿cómo se sienten? Vacíos, tristes, deprimidos. Porque al cuerpo le pueden dar muchas cosas, pero al corazón no le dan. Le dan alimento al cuerpo, pero su alma siente sed. Allá adentro sienten algo que no pueden calmar, pero dentro, pues claro, el corazón, porque somos espirituales. Aún pueden salir con los amigos, o pueden tener relaciones personales, o tienen noviazgos, o se casan, sí, muchas cosas. Pero se siguen sintiendo como vacíos, vacíos. Claro, porque el corazón de nosotros es espiritual, que necesitamos a Dios. Así como este cuerpo, cuando por un tiempo prolongado no tomamos agua y tenemos mucha sed y nos desesperamos, el corazón del ser humano necesita a Dios. El corazón de los hombres, si no tiene a Dios, empieza a experimentar desesperación, angustia, miedo. O sea, si se aleja de Dios, hay sed. Esa sed solamente se puede calmar con la Biblia y con Dios. Porque necesitamos el agua viva que es Dios mismo. Que las personas empiezan a experimentar muchas cosas, pero nada les va a calmar la sed del corazón si no es Dios, el Evangelio. Por eso dice el versículo 2, Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nos compara con ¿qué? Con árboles junto a corrientes de agua. Ahora, a los pecadores, ¿con qué los compara? Dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. A los malos los compara con una pelusa que el viento se los lleva. Con un polvillo que puede salir de la lana, del algodón, que se lo lleva el viento. Los compara así. Pero los hijos de Dios los está comparando con un árbol que tiene una raíz firme. Pero aquel que no es hijo de Dios lo compara con un polvillo, como el tamo que se lo lleva el viento. Cristo es nuestra roca. Estamos firmes, seguros que somos hijos de Dios por la fe. Seguros que somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, por creer que la sangre de Cristo nos lavó el pecado una vez y para siempre. El pecador no tiene seguridad, dice que es como el tamo que se lo lleva el viento. ¿Usted sabe si va a ir al cielo? ¿Quién sabe? No sabe. Pelean por sus creencias, por sus sentimientos, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? No. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad. La fe es una firmeza en la palabra de Dios. Somos inconmovibles. Nada nos puede mover de esa seguridad. Yo soy hijo de Dios por el Evangelio. Creí en el Evangelio, creí en la sangre de Cristo, que me lavó el pecado una vez y para siempre. Estoy firme. Estoy firme. Eso es el Evangelio. Estoy firme. Pero el pecador dice, no así los malos que son como el tamo que lo arrebata el viento. El pecador no puede.
necesita de sus obras, él quiere agarrarse a sus obras, a su conciencia. Un polvillo, una pelusa, ¿a qué se va a agarrar? ¿A qué se va a firmar? ¿Y con qué se puede sostener una pelusa? Se lo lleva el viento. Eso es un pecador, es una pelusa. Es un polvillo que el viento se lo lleva. Que es un justo. Aquel que está sobre una roca firme que es Cristo, es inconmovible. Por eso dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero yo puedo verlo por la Biblia, por la palabra de Dios. Ese es nuestro lente eterno, nos permite ver el futuro, la eternidad. Pero para los que no creen en Dios, pues no pueden ver, no pueden. ¿Cómo van a ver? Un cerdo, ¿cómo un cerdo va a pensar en lo espiritual? No puede. Significa, aquellos seres humanos engañados por el diablo no pueden ver la eternidad. ¿Qué interés va a tener un cerdo por la eternidad? Ninguno. Un cerdo solamente está interesado por el lodo y por la comida, por la basura que tiene, no más. Porque hasta ahí llega. Creer en el Evangelio entonces es una gran gracia, porque yo no pude entender el Evangelio por mí mismo, no pude. Aunque yo trataba, luchaba, intentaba, buscaba, iba a morir sin el Evangelio, iba a morir. Muchas veces yo le decía a Dios, permítame entender qué me falta, qué hago. Yo no pude. Entender el Evangelio es una gran gracia. Es un gran privilegio ser hijo de Dios, ser justo. Es algo supremamente grande ser hijo de Dios. Ser justo es un privilegio. Diga el mundo lo que diga, hagan lo que hagan. Son una pelusa que se los lleva el viento. Nosotros, aunque somos también pequeños, insignificantes, ¿cuál es la diferencia? Que estamos sobre una roca firme que es Cristo. Aunque somos pequeñitos, como para movernos a nosotros tienen que mover la roca eterna que es Cristo. No pueden mover esa roca. No pueden. Porque también somos débiles, somos pequeños también. Pero ¿quién nos compara con árboles? Sí, por la gracia y la misericordia de Dios. Porque nos conectamos con la palabra de Dios. Porque nacimos de una semilla incorruptible que es la palabra de Dios, el Evangelio. Por eso. No por otra cosa. Luego miremos un momento Lucas 23:31. Miremos Lucas 23:31. Nos va a hablar también Lucas capítulo 23, el versículo 31, de un árbol especial en la Biblia, ¿sí? Que la Biblia lo llama el árbol verde. Ese árbol verde es Cristo, ¿sí? Entonces por eso habló de los árboles en Génesis. Y por eso en Apocalipsis habla nuevamente de los árboles y en varias partes de la Biblia. Y Nabucodonosor, Dios le habló a través de un sueño y lo hizo verse como un árbol también. Pero dijo, ese árbol lo voy a tumbar, lo voy a derribar. Le enseñó a través de un árbol el corazón de él. Se veía como un árbol muy grande, un árbol como que no podía ser derribado, pero Dios le enseña, si al que yo quiero en este mundo lo derribo, para que reconozca que solamente Dios es grande. Y Nabucodonosor fue derribado para humillar su corazón y para que creyera en Dios. Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? ¿Quién es ese árbol verde? Cristo. Entonces lo está comparando ¿con qué? El árbol verde. Lo compara con un árbol. También Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Con qué lo compara? Con un árbol. Yo soy la vid verdadera. Los pecadores también son comparados con un árbol. ¿Cuál árbol? Vamos a mirar un momento dónde se compara el pecador también con un árbol. Y aquí es el ejemplo de Cristo, ¿sí?
Y los salvos seríamos como ese árbol seco, ¿sí? Pero él es el árbol ¿qué? Verde. Miremos en Juan, un momento, Lucas 3:9. Vamos a mirar Lucas capítulo 3, versículo 9. Aquí nos va a hablar de otros árboles. Lucas 3:9. Miremos un momento. O miremos primero es del versículo 7. Lucas capítulo 3, el 7, 8 y 9. Vamos a mirarlo primero desde 7, 8 y 9. Dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Entonces, aquí la Biblia nos está enseñando sobre el Evangelio, pero Juan el Bautista, enseñando a la gente para el arrepentimiento, les va a enseñar su condición real como pecadores. Dice el versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Entonces les hablaba que eran como serpientes, porque Satanás es la serpiente. Entonces, generación de serpientes significaba hijos del diablo. Para que miraran en esencia que el pecador no es pecador porque cometa pecado, sino que el pecador, bíblicamente es pecador. ¿Por qué? Satanás puso el pecado en el corazón de Adán y Eva, entonces se convirtieron en pecadores, hijos de Satanás. Aquí dice, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces ellos que decían, son hijos de Abraham. Y aquí Juan el Bautista les está enseñando, no, ustedes no son hijos de quién, de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Entonces, Dios les está enseñando el arrepentimiento correcto, el arrepentimiento verdadero es, reconozcan que el padre de ustedes no es Abraham, el padre de ustedes es Satanás, que no son hijos de Dios, sino que son hijos de quién, son hijos del diablo. Y le pone el ejemplo de las víboras, que si tienen hijos, las víboras nacen víboras, que de las víboras no nacen conejos o no nacen palomas, de las víboras nacen víboras. Dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces aquí les dice, ya el hacha está puesta ¿dónde? A la raíz. ¿De dónde? De los árboles. Los está comparando con árboles y que Dios los va a cortar. ¿Por qué? ¿Por qué los va a cortar? Porque ellos siguen diciendo que son hijos de Dios y que tienen la fe. Y Dios les está diciendo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y no quieren aceptar esa verdad, entonces el hacha, el juicio de Dios los va a cortar, van a ir al infierno. Los está comparando con árboles también. Pero al que el hacha ya está puesta ¿dónde? A la raíz. Si una persona es pecadora, el juicio de Dios, la ira de Dios, ¿dónde está puesta? De raíz. Van a ser cortados. Los justos somos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Esos no son los pecadores, son los justos. ¿Árboles qué? Plantados. El pecador tiene el hacha puesta donde a la raíz para hacer qué? Cortado. Dice pecador, el hacha está puesta ¿dónde? En la raíz. Eso enseña la Biblia. Plantado no es igual a el hacha puesta a la raíz para hacer qué? Cortados por el juicio de Dios, por la ira de Dios. Por eso el pecador tiene que humillar su corazón, aceptar que la Biblia es la verdad y creer. Pues si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y que la sangre de Cristo me hizo justo, yo voy a aceptar esa verdad para que no sea cortado. Esa es la verdad. Tengo que creer en el Evangelio, ¿sí? Luego, ya mirando, el hacha está puesto a la raíz, ¿qué puedo hacer yo entonces? Pues creer en la gracia de Dios. Miremos Juan capítulo 1. ¿Qué puede hacer ese que como pecador ya el hacha está puesta a la raíz? Que si Dios lo llama hoy al juicio eterno, ¿qué puede hacer? Miremos Juan capítulo 1. ¿Qué opción nos da Juan capítulo 1? El Evangelio. ¿Qué opción nos da Cristo? ¿Sí? Juan capítulo 1 dice, el versículo, bueno, miremos el árbol verde.
Dice el árbol verde. Vamos a mirar el árbol verde en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Este verbo es Jesucristo, el árbol verde, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo está lleno. Dice que está lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, ¿qué puede hacer a un pecador justo? ¿Cómo un pecador puede salvarse del hacha que está puesta a la raíz? Como pecador va al infierno, Dios lo va a cortar. ¿Qué lo puede salvar? Aquí enseña. ¿Qué puede salvar a un pecador? La gracia y la verdad. Pero Cristo, ¿cómo está? Lleno. Está lleno de la gracia. El pecador no tiene que desperdiciar tanta gracia. Dice que está ¿qué? Lleno. Dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Cristo, el árbol verde, vino a salvar a los árboles que la hacha ya está puesta. Ya está puesta. Van a ser cortados. ¿Es pecador? Dice que la hacha ¿cómo está? Está puesta. Van a ser cortados. ¿Qué tiene que hacer el pecador escuchando el evangelio? Tiene que alegrarse. Uy, la única es para que ya la hacha está puesta, me van a cortar, me van a mandarle. ¿Qué tiene que hacer? Uy, voy a creer en el evangelio. Voy a creer en el evangelio. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, es Dios mismo, tomó un cuerpo de hombre en Cristo, dicen. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pues hay que recibir. Está lleno de la gracia y la verdad. Tengo que recibir la gracia y tengo que recibir la verdad. Creer en el Evangelio. Tengo que creer en el Evangelio. Después dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice que todos tomamos ¿qué? Gracia sobre gracia. En la gracia de Dios, la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo la gracia de Dios? ¿Qué hizo? Lavó nuestro corazón del pecado, nos hizo limpios del pecado una vez y para siempre. Luego, versículo 29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita. ¿El pecado de quién? Del mundo. Cristo, ¿qué fue lo que vino a hacer a esta tierra? ¿Qué vino a hacer? Quitar el pecado del mundo. Quitarlo. No dice que vino a aliviar el pecado. No, dice quitar. Quitar, como arrancar el pecado de quién? Del mundo, porque nadie puede ir al cielo con pecado. Nadie. Nadie. Por eso vino a quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, la palabra quita, eso hay que creer, porque dice, quita el pecado del mundo. Quita. Luego el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso dijo Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué nuevamente dijo, he aquí porque es el que quita el pecado del mundo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quién? Del mundo. ¿Qué hizo él? Dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque ya lo hizo. Apocalipsis 1:5. Leamos ese versículo y finalizamos. ¿Qué hizo el Cordero de Dios en esta tierra? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Y qué hizo? Pero bueno, miremos un momento. Antes de Apocalipsis 1:5, miremos. Un momento. Miremos otro antecitos. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón del pecado, porque dice eterno perdón del pecado, dice eterno, porque lo quitó eternamente, porque si no quita el pecado nadie se salva. Nadie se salva, sea lo que sea. Nadie. Por eso aquí Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, está hablando de la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, Dios, perdóneme por mi pecado. Dios, perdóneme, perdóneme. Aquí en la cabeza tiene el Evangelio, acá arriba, como el malhechor en la cruz, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y me salvas. O como aquel que le puso la corona de espinas, tú eres el rey de los judíos. Tú dices que viniste del cielo como rey. Aquí está tu coronita de espinas, rey. Así. Igual. Igual. ¿No creen que la sangre de Cristo les limpió el pecado para siempre? Es el malhechor que no creyó en Cristo. Igual. Acá arriba tiene la teoría del Evangelio. Acá arriba, la verdad, aquí como un conocimiento, pero no cree. Pero cuando la palabra llega al corazón se llama la fe. Con el corazón se cree para justicia. Dice, con el corazón se cree. Se cree con el corazón. Nosotros no creemos con la mente. Creemos con el corazón. Con el corazón creemos. Muchas personas tienen solamente una teoría. Van a un lugar, hacen lo que hacen, o si no van, no importa, pero dicen, yo creo en Dios personalmente. También con la cabeza. No creen en Dios con el corazón. La fe significa creer la verdad, que es la palabra de Dios, pero creer con el corazón. Eso se llama la fe. La fe. Teoría. Mucha gente tiene teoría. ¿Cómo sabemos que tienen teoría? ¿Es justo o es pecador? ¿Qué dice? Pecadores, todos somos pecadores. Claro, la teoría del Evangelio la tienen. La teoría la tienen. Pero en el corazón no tienen la fe. Y como no tienen la fe en el corazón, ¿qué dicen? Lo que tienen acá arriba, la teoría de que son pecadores, dicen que Cristo fue a la cruz, que murió por ellos, pero la teoría que tienen como pecadores, al final dicen somos pecadores. Pero cuando uno mira la Biblia, y por la gracia de Dios, no por nada nuestro, sino por la pura misericordia de Dios, ese Cristo que está lleno de gracia nos regaló su gracia. Lleno de gracia, nos tocó un poquito de la gracia de Dios en el corazón de nosotros. Y ese poquito de gracia nos permitió creer en el Evangelio. Nos regaló, o no sé cuánta gracia nos dio. Cuánta gracia nos dio, que pudimos entender la sangre de Cristo lavó mis pecados una vez, pero para siempre, eternamente. Eso llegó en el corazón de nosotros. Y cuando esa verdad llegó a nuestro corazón, nosotros decimos, yo soy justo por la sangre de Cristo, soy justo. Soy justo por la sangre de Cristo. Eso está en el corazón. Soy justo. Yo tenía la teoría del Evangelio en la cabeza. Pecador, pecador, todos somos pecadores. Pero aquí, ¿qué dice? Justos por la sangre de Cristo. Dice que, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo llevó todos los pecados de los hombres en sus espaldas, los llevó a ¿dónde? A la cruz. El pecado lo llevaba en la espalda, dice la Biblia. Isaías 38:17. Él fue a la cruz. Si el pecado no lo limpió, ¿cómo puede entrar en el lugar santísimo con su propia sangre? ¿Cómo? Si tiene el pecado, cuando ustedes leen Levíticos, en el lugar santísimo no se puede entrar con el pecado. Ningún sacerdote puede entrar en el lugar santísimo con pecado. Entonces, para que él vaya al lugar santísimo, dice que habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención, el pecado quedó limpio. Por eso puede entrar en el lugar santísimo.
Y nos hace una invitación. Ustedes también pueden entrar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo van a ser los pecadores para presentarse al trono de la gracia si tienen pecado? ¿Cómo? ¿Cómo se van a presentar al trono de la gracia? Si usted es pecador, claro, preséntese al trono de la, no es que es el trono de la gracia. Ah, bueno, vaya al trono de la gracia con el pecado, vaya. Sí, es el trono de la gracia, pero vaya con pecado. Cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia porque ya nos limpió de pecado. Él nos limpió, por eso podemos acercarnos. Cuando dice que se presentó con su propia sangre en el lugar santísimo, ¿qué significa? Nuestro pecado quedó limpio. Por eso Cristo pudo entrar en el lugar santísimo en el mismo cielo. Con su sangre, como evidencia, estamos limpios de pecado. Ahora sí vamos a Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5, ahí dice. Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos dejó? Dice, nos amó y nos lavó. Estamos limpios. Estamos amados y limpios. El que diga que Dios no lo amó, está mintiendo. Que Dios no lo limpió, está mintiendo. Por eso dicen que son pecadores, porque acá tienen la teoría. Pero en su corazón no tienen el amor de Dios, ni en su corazón tienen la fe. Aquel que tiene el amor de Dios en su corazón y tiene la fe dice, a mí Cristo me amó en la cruz. Me amó. Y en la cruz me lavó del pecado. Soy justo. Estoy limpio de pecado. Eso enseña la Biblia. No hay otro evangelio. Ese es el evangelio que está dentro de la palabra de Dios. Empezamos por Génesis y terminamos en Apocalipsis. Eso es el evangelio. De Génesis a Apocalipsis. Vamos a terminar hasta ahora. Muchas gracias por estar esta noche. Si hay personas nuevas, pues sigan el canal y con la gracia de Dios abran su corazón a la palabra de Dios para ser justos, hijos de Dios. Que tengan buena noche. Gracias.